¿Cómo te imaginabas el periodismo cuando eras pequeño? ¿Se parece a lo que luego te Ni encontraste? ni idea. Sí, como sabes, yo no quería Tú ser fuiste de periodista de rebote, pequeño, periodista. yo fui periodista de rebote. Yo lo que quería era ser escritor. Yo me vine de Burgos, como bien sabes, con 17 años a estudiar periodismo, es verdad, pero no pretendía ser periodista. Lo que pretendía era ser escritor. Luego he acabado en periodista, que es un grado yo creo que superior al de escritor, no es inferior. Pero no me imaginaba la profesión. Más adelante sí, empecé a imaginarla de alguna manera y se parece a la actual. En algunas cosas sí, en otras no se parece absolutamente nada. ¿Y tú? ¿Tú cómo te lo imaginabas? Yo creo que era más consciente de lo que era ser periodista porque te tenía en casa a ti, tenía en casa a Y, mamá, que también y es estabas todo el periodista, y día estaba oyendo todo hablar el de día lo mismo. rodeado de Claro. periódicos, de Era noticias, más de sencillo. portadas, y no me encontré al revés. Una de mis grandes ventajas en la profesión ha sido que conocía el oficio mucho antes de dedicarme a él, que sabía más o menos cómo funcionaba y me lo esperaba así. Lo que yo no recuerdo es haber querido ser otra cosa que periodista desde pequeño. Yo nunca, cuando era niño, nunca, tú lo sabes, nunca quise ser otra cosa más que periodista, a pesar de que tú me decías que no lo hiciera. Yo siempre te dije que no. Me acuerdo cuando algunas veces yo ya dirigía periódicos en aquella época y me acuerdo sobre todo algunos domingos volviendo de viaje Sí, que yo cuando nos despachaba daba la las portada por teléfono y tú estabas muy atento. Ya lo que quería ser, yo no sé si quería ser periodista o director. Sí, un poco de las dos Metí un cosas. poco el gusanillo fue eso. Pero sí, a mí no me pareció buena idea que tú fueras periodista. Intenté quitártela a la cabeza, pero bueno. Pero fíjate, yo creo que este oficio... Yo creo que confiabas más en el oficio de lo que yo confiaba entonces. Ya. Hace los años que llevas ya, claro. Bueno, también yo creo que el oficio es espectacular si te gusta. Si te gusta ese trabajo, si no, todo lo demás es malo. O sea, todo lo demás, las condiciones económicas objetivas, los horarios, la capacidad de conciliación, ha mejorado un poco en estos años, creo. Sí. Hemos ido mejor en ese aspecto, sí, es verdad. Pero casi todo es malo. Cuando miras desde fuera, ¿por qué ser periodista? A mí mi hijo, si me dice que quiere ser periodista, tu nieto, pues le diría que sí, pero por un poco, porque creo que he sido feliz con él con eso. Pero fíjate, él me dijo que él quería ser escritor. Sí, está un poco como tú. Quería ser periodista. Pero es verdad que desde un punto de vista como oficio, si lo consideras solo un oficio, una manera de ganarte la vida, no es el mejor destino del mundo. Lo es si eres alguien curioso, que te gusta ver de cerca las noticias, que de verdad disfrutas con el privilegio de estar en primera fila de lo que está pasando en tu país, en tu entorno o en un ámbito de la información, pero si no, todo lo demás en eso sí no te es para doy la recomendar. razón, sí, te doy toda la razón en eso. Tiene unas satisfacciones el oficio que no lo da ningún otro oficio. Yo he desempeñado algunos otros, como profesor, por ejemplo, y tal, y no es lo mismo, siendo muy satisfactorio ser profesor. ¿Y tú te imaginabas un futuro del periodismo? ¿Hay un futuro para el periodismo? ¿Le ves un futuro a nuestro oficio? Que sin duda, creo que hay mucho más futuro del periodismo de lo que hemos vivido en los últimos 10 años, que han sido unos años muy difíciles para la profesión. Creo que los siguientes 10 años del periodismo van a ser mejores que los 10 años que hemos pasado. Estoy además, ya lo sabes, no solo por la experiencia del diario, por lo que está pasando en todo el mundo con el pago de los lectores a la información, sí. Eso nos da un futuro mucho mejor que el que hemos tenido por dos motivos. ¿Crees que ese es el gran reto del futuro? Claro. ¿O uno de ellos? El convencer a los lectores de que esto es un servicio público y que existe gracias a ellos, y esa es la clave del futuro. ¿Eso es lo que ves? Lo es sin duda, y también porque consigue dos cosas. Primero, nos da más independencia que nunca, depender directamente del lector. Y segundo, hace que hagamos un periodismo para ellos y no para anunciantes, que están muy bien los anunciantes y que siguen siendo necesarios, pero si tu foco está en los lectores y tus ingresos están en los lectores, el periodismo va a ser mejor. ¿Le ves amenazas a ese futuro de independencia, sobre todo? ¿Le ves amenazas a la libertad de prensa, por ejemplo, aquí y ahora? Sí, yo creo que estamos con unos problemas gravísimos en ese aspecto por dos ámbitos. Por un lado, la desinformación y las redes sociales. Yo era muy optimista sobre lo que iban a suponer las redes sociales, tú lo sabes, hablábamos mucho de ello, de la democratización. Siempre confiabas mucho en lo que tenía que ver con el desarrollo tecnológico aplicado a la profesión y especialmente en las redes sociales. Y ha sido la democratización del insulto. O sea, ha sido lo que ha pasado con las redes sociales, ha sido Trump, no una democracia mejor. Bueno, pero también hay cosas muy valiosas en las redes sociales. Yo creo que no las podemos desprestigiar así de un plumazo, ¿no? Yo recuerdo una frase de nuestro común amigo Alex Rigelmo que decía él cuando empezaba, hace muchos años ya, hace bastantes años, cuando lo del periodismo digital era todavía, no digo embrionario, pero todavía estaba en una fase muy incipiente. Decía: Internet es un basural lleno de joyas. Sí, me acuerdo mucho de esa frase
porque creo que sí se puede aplicar a las redes sociales. En parte hay es un cosas muy basural, valiosas y pero está hay- lleno de joyas, ¿eh? También hay muchas Estoy cosas de que acuerdo. son muy valiosas. Estoy de acuerdo, pero creo que en lo de las amenazas de la libertad de expresión, lo que está pasando con el acoso a periodistas, lo que está pasando con las, y no me refiero solamente a que te insulten en redes sociales, que en fin, me refiero sobre todo a la judicialización del periodismo, que cada vez los medios de comunicación tenemos una presión en los tribunales de demandas que en el 99% se acaban archivando, pero en medio te generan un trastorno, unos costes, un pesar, porque estás preocupado por ese tipo de presiones. Eso, que nos está pasando en todo el mundo, es un problema. Y con respecto a los lectores, creo que es muy buena noticia depender de los lectores, pero tenemos que evitar caer en la dictadura de los lectores también. Hagamos el periódico que nuestros lectores quieren leer y que solo demos las noticias que quieren leer. No, completamente de acuerdo. Hay que hacer Eso un periodismo que no sea cómodo, ni siquiera para el lector. A eso me refiero. Y hay que decirle las cosas incluso aunque les sean desagradables. Y sobre todo las que les son poco agradables. A eso me refiero. Duda. Te toca preguntar. Sí. ¿Tú cuando empezaste a trabajar de periodista, había más libertad de expresión o menos libertad de expresión? No, infinitamente menos. Date cuenta que yo empiezo y todavía... Yo llego a Madrid a estudiar periodismo cuando todavía Franco está vivo. O sea, llegó el año 74 a la facultad. Y yo empecé a trabajar como colaborador externo muy pronto. Es decir, yo la primera transición, los primerísimos años, ya estaba en el oficio. Y no teníamos la libertad. Ni de lejos. Mira, te pongo un ejemplo. Un ejemplo muy, por ejemplo, de estos días. Del rey no se podía hablar. Ese era el ejemplo era el ejemplo más evidente, ¿no? Muchas de las cosas, o bueno, algunas de las cosas que ahora estamos conociendo en la hora rey emérito, pues en ese momento no digo que fuera un secreto a voces, pero bueno, era una constante en algunas redacciones. Pues no podíamos entrar en determinados territorios. Luego había en esos primeros años de la transición, yo recuerdo mucho que yo era un plumillá de base, me quedaban muchos años para llegar a jefe o algo parecido. Y recuerdo que había, entre los más veteranos, entre los que dirigían entonces las redacciones, había una especie de periodismo de Estado, de que había determinadas cosas que mejor no contarlas o mejor matizarlas mucho, porque la democracia incipiente estaba, demasiado incipiente. No había un compromiso del periodismo con la democratización del país, pueda para bien y para mal. Reventar, exacto. Y yo creo que eso era un freno, no sé, visto desde 40 años de distancia, no sé si era bueno o malo, pero que existía, vamos, sin ninguna duda. ¿Y en qué áreas crees que hay problemas a futuro para la libertad de expresión? Pues los apuntabas tú antes, sin ninguna duda, en todo lo que tiene que ver con las fake news, con la desinformación, con la institucionalización de la mentira. Y nos parece normal que un político en el Parlamento o en una rueda de prensa, sin preguntas, diga una mentira palmaria que todo el mundo sabe que es mentira, incluido él, y que nos parezca normal, y que los medios nos lo comamos sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de posibilidad de ponerle un matiz, o que no lo hagamos, que yo creo que la posibilidad la tenemos. En eso sí veo un riesgo. Veo un riesgo también en todo el ruido que hay alrededor, lo apuntabas tú también antes, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con los medios que no se saben muy bien a qué responden. Lo estamos viendo estos días con la crisis de Ucrania, ¿no? Todo el entramado, por ejemplo, informativo que ha montado el Kremlin de falsos medios, que en el fondo están tutelados, la larga mano de Putin llega hasta ahí, pues eso nos tiene que preocupar, porque si ha pasado en algunos países, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? No tenemos, me pregunto en voz alta, no tenemos algunos atisbos de medios que a lo mejor tendríamos que empezar a considerar si son medios o son otra cosa. Me pregunto en voz alta, no lo sé. Eso es un peligro para nuestra profesión. Sí, probablemente no hay una clasificación clara de cuál es un medio serio y no lo hay. ¿Y crees que las instituciones están apoyando lo suficiente el periodismo? ¿Hay conciencia por parte de las instituciones del Estado de eso que se repite siempre, pero que a veces solo se repite, de la importancia del periodismo en la democracia? Claramente no. Somos un oficio que estamos en la Constitución. Estamos en la Constitución vía la libertad. El derecho a la información. El derecho a la información que tienen los ciudadanos, y que somos los garantes de algo fundamental, que es el debate público. Sin el debate público no hay democracia. Y sin periódicos, sin prensa, no hay debate público. Hay otra cosa.
¿Están las instituciones, los políticos, ayudando a ese fenómeno? Para nada. Yo creo que más bien, en general, lo entorpecen más que lo fomentan. Y me parece otro de los riesgos de la profesión. Yo creo que está relacionado... Yo no me canso... Mira, ahora se habla de Jefferson, del que fue presidente de Estados Unidos por otros motivos, ¿no? Era un supremacista y esclavista, pero bueno. Tiene una frase que es muy curiosa a propósito de esto: entre un gobierno libre y una prensa libre, prefiero una prensa libre. Y lo decía un presidente de Estados Unidos, ¿eh? Pues hay que recordarlo eso. Debiéramos recordárselo todos los días, o casi todos los días, a los políticos, de que la prensa libre es fundamental en los sistemas democráticos y que su obligación no es entorpecerlo, sino lo contrario, fomentarlo. Creo que el problema ahí es que en el escenario de polarización en el que estamos, todo lo que tiene que ver con desinformación, mentira y medios de comunicación acaba ligado lo uno con lo otro. Y tengo la sensación de que esto es pasajero, que las sociedades, igual que pasó antes, se acabarán generando anticuerpos ante el tipo de mentiras que se mueven en las redes sociales, de la misma forma que cuando tú ves hoy la propaganda industrial de los años 20, 30, 40 del Tercer Reich, y dices, ¿cómo es posible que un pueblo oculto como el alemán cayera en esas mentiras? Comprara eso, ya. Para mí la respuesta es porque no había anticuerpos contra ese tipo de mentiras. Y que estamos pasando... ¿Y crees que la diferencia es que ahora sí los tenemos? No, no los tenemos. No los tenemos con las nuevas mentiras digitales. Y el problema que veo es que hasta que la sociedad poco a poco se dé cuenta de que cuando algo te llega por WhatsApp no es cierto, aunque te lo mande tu prima, y cuando entiendan los mecanismos por el cual a través de las redes sociales están mandándole mensajes dirigidos, opacos, que solo les llegan a ellos, pues dejará de funcionar, pero hasta entonces tenemos problemas muy serios. No quiero decir que vayamos a ir a una guerra mundial, por supuesto, pero sí que creo que muchos de los problemas que tenemos hoy, el periodismo como parte implicada o como parte afectada por todo este ecosistema de desinformación, tiene que ver con que las sociedades no han aprendido cómo se mueven esas mentiras y por eso nos causa, no sé, nos parece infantil la propaganda anterior, pero porque estamos preparados a sobrevivir a ella y no a esta. Tenemos anticuerpos. Yo antes recordaba que no fui yo quien te apoyó demasiado en tus comienzos como periodista, pero por lo general tú sí te has sentido respaldado. Es decir, si has tenido alguna tentación de cambiar de oficio, yo sí. ¿Tú los has tenido? No, yo es que tuve tan claro que me quería dedicar a esto desde muy niño, por tu culpa y por la culpa de mamá, por veros en casa, disfrutar tanto con vuestro trabajo y emocionarme yo e interesarme yo por las cosas que me contabais. Pero yo tuve mucha suerte porque desde el primer momento me pude dedicar a eso que me gustaba tanto y me fue bien. Sin duda no me hubiese ido tan bien si no llega a ser por la información que tenía por tu culpa o gracias a ti, por lo que conocía en casa, que me ayudó muchísimo, a pesar de que siempre te empeñaste y lo cumpliste, que no me contratarías jamás y hiciste bien en hacerlo. Eso fue un pacto curioso, sí, un pacto curioso. No, yo creo que hombre, a un hijo que se dedica a tu profesión hay que ayudarle. Sí, si es el periodismo yo no sé si hay que ayudarle mucho. Aconsejarle sí, todo. Y eso, bueno, lo hemos hecho siempre, no solo yo a ti, tú a mí también. Recuerdo con mucho agrado aquellas, cuando tú estabas en Público, año 2000, 7, 8. Entre el 7 y el 9. Dirigiendo Público, diario impreso entonces, y yo estaba ya, y estuve muchos años dirigiendo 20 minutos, aquel pacto que teníamos cuando por las noches el primero que salía de la redacción llamaba al otro, siempre a las 11, a las 12 de la noche, a la hora que fuera, ¿no? Tarde siempre. Para dos cosas, no sé si te acuerdas. Una, para llamarle pringao al otro, porque al que se quedaba. Si llamaba yo era que tú no habías salido todavía. Y dos, ¿qué llevas de portada? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, eso que eran periódicos muy distintos, porque tú hacías un periódico popular, gratuito, para todos los públicos, y yo hacía un periódico muy político, un periódico con muy idea diferente, de prescripción pública, muy de basado debate en influencia, en debate público. Pero fíjate, una de las cosas que más noto que han cambiado en el oficio, desde entonces hasta hoy, que han pasado 15 años ya casi, es los horarios de los cierres. Sí, es verdad. En aquella Ahí época, habéis mejorado mucho, muchísimo. Pero eso es curioso porque, fíjate, en el papel, en el viejo papel no lo conseguimos nunca. Pero es que cuando yo luego me convertí también en digital, tenía 20minutos.es y tampoco lo conseguía. Nosotros en el diario tenemos un cierre, que es el adelanto para socios, y una portada, pero como en digital no tienes la complejidad de meter textos en cajitas, que es al final la complejidad del papel, la edición, la maqueta, el que hasta que no está la maqueta no te podías poner a escribir, la realidad es que estamos consiguiendo cerrar el periódico entre las 9 y las 11.
y que a las 8:30 la mayor parte de los periodistas han terminado, cosa que era imposible. Entonces, papel, no, pero fíjate, imposible. eso era una peculiaridad nuestra española, ¿eh? Yo Sí, recuerdo, esto los pasaba aquí. accionistas de 20 minutos, como sabes, eran noruegos. Yo viajaba mucho a Noruega y tenía muchos colegas allí y hablaba mucho con directores de periódico noruego, del grupo, entre ellos el principal periódico de Noruega, y me decía el director, recuerdo un día, además estaba mamá y su mujer en la cena, estábamos tal, y le pregunto yo, ¿y a qué hora te vas de la redacción? Y me dice, pues a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Eso es porque se hace de noche pronto. Digo, ¿y dejas hecha ya la portada y todo? Dice, no, la portada la hace un equipo de portada. Digo, ya, y te la manda a ti. No, yo la veo al día siguiente, como los lectores. No, eso es imposible. Y dice, ¿y por qué me lo Yo preguntas? sigo viendo Digo, todas las noches porque la yo, portada. si no veo la portada, yo no me voy del periódico antes de cerrar la portada. Jamás, nunca. Y si estoy fuera, yo tengo que ver la portada, esté donde esté. Dice, pues eso debe de ser cosa vuestra, porque aquí jamás hacemos esas cosas. Y me decía, mamá, a ver si aprendes, ¿no? A ver si aprendes No, que de las redacciones, con los horarios que nunca no se pueden aprendimos. hacer 12 horas, y es verdad, no puedes estar 12 horas en algo tan delicado como es la información, donde tienes que estar con los 5 sentidos muy atento a todo lo que pase, a tener capacidad de reacción. Si no estás fresco es difícil. Y con esos horarios estajanovistas que teníamos en la vieja prensa, sobre todo impresa, diaria, decía mi amigo Carlos Castro en El País, en mi época El País, los periódicos diarios impresos es la máquina más perfecta inventada de picar carne humana. Sí. Dice, te das cuenta lo frescos y lozanos que llegamos cada mañana a la redacción y cómo salimos. Pero fíjate por la que yo noche. creo que es precisamente porque los digitales están abiertos 24 horas. Entonces, Claro, eso por obligación nos obliga a hacer turnos. Claro. Yo tengo equipos de mañana, equipos de tarde, sobre todo en la parte de portada, redes, última hora. Hay turnos, fin de semana, y ahora tenemos incluso en Argentina personas en la última hora de la madrugada. Como tienes que hacer turnos, eso significa que empieza y acaba, cosa que en el papel no pasaba. Lo que pasaba era que tú terminabas muy tarde y luego llegabas muy tarde por la mañana porque había salido a la 1 de la mañana. Y se arrancaba muy lento y acababas y cada se iba vez acelerando a lo largo de la tarde. Claro, era muy distinto. Ahora estáis Ahora la reunión en los de portada digitales, la hago a las 9:30 claro. y en papel nunca se hacía a esa hora en ningún periódico de España. Nunca. Jamás, siempre se hacía a las 10:30, incluso a las 11 en algunos casos, porque no estaba la redacción a esa hora físicamente. Es verdad. En las Los medios redacciones. instantáneos han cambiado mucho eso, sí. En los medios impresos era otro mundo y además solo teníamos una posibilidad de hacer una foto al día, que era la portada del día. Claro, y ahora las portadas Vosotros, cambian todas la portada está cambiando en digital continuamente, ¿no? A propósito de eso, ¿cómo ves todo el fenómeno de la obsesión por el tráfico web, por el clic, a veces un poco, no sé? Mira, yo creo que en eso está pasando en la parte de prensa digital una evolución hacia otro modelo. Durante un montón de tiempo la prensa digital ha sido gratuita, solo gratuita, salvo excepciones como el diario.es. Casi todo era gratuito y se financiaba con publicidad. Ergo, más páginas vistas, más dinero. ¿Qué está pasando en todo el mundo, no solo en España? Y se hacían tonterías para conseguir tráfico. Claro, si es verdad mejor, el titular con gancho, ese tipo de cosas que han pasado lamentablemente en muchos medios. O hacer noticias de cosas que no eran periodismo, que eran otra cosa. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Que cada vez la publicidad vale menos, al peso, las páginas vistas cada vez se pagan menos y todos los medios se lanzan a hacer suscripciones, todos los medios de todo el mundo. En Estados Unidos ya hay varios medios importantes, el Washington Post, el New York Times, que tienen más ingresos de lectores que de publicidad. Su principal fuente de ingresos es esa. Entonces, eso te lleva a que tu foco ya no son las páginas vistas al peso, tu foco es hacer información que el lector perciba como valiosa, tanto como para pagar por ella. Con lo cual el tipo de periodismo cambia. Por eso también soy optimista, porque creo que eso nos va a llevar a hacer mejor periodismo. Obligar a cada uno con su enfoque, con su punto de vista, con su ideología, lo que quieras, pero tú tienes que convencer a una comunidad de lectores de que tu trabajo merece tanto la pena que hay que pagar por él, que no es gratis. Y eso no lo haces con vídeos de gatitos, con titulares medio mentira. Entonces, creo que esa obsesión por las audiencias, aunque va a seguir, porque todavía hay mucho ingreso ligado a la publicidad, a largo plazo va a ser decreciente y que va a ganar lo otro. Claro, porque es que incluso a los anunciantes ya no le valen páginas vistas al peso, quieren de verdad que el medio tenga relevancia. Pero es curioso porque eso lo hemos visto según iba ocurriendo, ¿no? Verás por qué lo digo, es decir, tenemos una profesión donde, en mi opinión, tienes que estar prácticamente adaptándote a las curvas cada día, porque si no te adaptas, pero fíjate, estás muerto, ¿no? Cuando tú empezaste o cuando yo dirigía papel, no teníamos ni idea de qué leía la gente. No teníamos ni idea de qué titular era mejor o peor porque no había manera de evaluarlos. Por intuición que por otra manera. Intuición.
Había movimiento en el kiosco cuando tenías una súper exclusiva, pero no era lo normal. Ya en la época en la que yo llegué, año 2007, pesaban más las promociones que las exclusivas de portada a la hora de la venta. Sí. Y ahora, en cambio, tenemos información en tiempo real y de un extremo de no saber nada al otro, de tener demasiada información, a veces es un peligro. Pero yo no comparto la información en tiempo real con toda la plantilla, solo lo ven algunas personas. ¿Como profesionales debiéramos estar permanentemente reciclándonos? Sí. En todo. Quiero decir, en tecnología o en todo. En todo. Y poner en cuestión todos los métodos cada día. Yo creo que sí. Y preguntarnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Yo creo que hay unas cosas universales en el periodismo que no han cambiado en siglos, que es el respeto por la verdad, la contrastación de la información, el trabajo con las fuentes, la manera de divulgar e intentar que lo que te ha contado un especialista lo entienda cualquier persona. Eso es universal. Y eso no ha cambiado y, de hecho, hay que recuperarlo, porque a veces se ha olvidado. Pero lo que sí que ha cambiado es un montón de técnicas en el camino. Por ejemplo, el periodismo de investigación antes se basaba exclusivamente o casi siempre en garganta profunda, en una fuente que te contaba algo. Sí. Ahora no era datos, archivos. Ahora consiste en coger una base de datos de gigas y convertirlo en una noticia, o en trabajar con millones de documentos que te ha filtrado una fuente a través de un buzón encriptado y convertir eso y contrastarlo. No tiene nada que ver, pero la esencia es la misma. Y le estamos enseñando a los jóvenes que quieran entrar en el oficio esto. ¿Se está haciendo suficientemente? Yo no me sé muy bien ahora mismo cómo están los planes de estudio en las facultades de comunicación o de periodismo, pero sí recuerdo la época que contrataba mucha gente, en algunos de mis periódicos anteriores, que venía gente muy bien formada en cosas que ya no necesitábamos en las redacciones. Eso pasa siempre. Creo que ahora mismo una de las cosas más valiosas... ¿Sigue existiendo la desfase, crees? Bueno, hay algunos másteres muy buenos, por ejemplo, en periodismo de datos, donde salen chavales perfectamente formados en manejar cosas que muchos de los periodistas que están en activo no saben manejar y que van a necesitar. O sea, sí hay formaciones muy específicas, muy adecuadas, pero es que esto siempre va igual. En mi época en la universidad estábamos con un tipómetro y ya hacía mucho tiempo que había llegado el Quark Express y el InDesign a las redacciones. O sea, siempre va un pasito. Yo preguntaba lo del tipómetro. Sí, el tipómetro, el famoso tipómetro negro que comprábamos aquí en la calle Princesa, sí. y en mi época de hace 45 años cuando estudiaba periodismo, y recuerdo cuando contrataba a algunos chicos y chicas, les preguntaba, ¿todavía tenéis tipómetro? ¿Todavía tenéis? Yo no sé si todavía nadie sigue, diseña periódicos con el tipómetro. Ya los tipómetros son virtuales, ya no existe la regleta esta. Pues sí, todavía no se oye, a lo mejor me estoy pasando, yo imagino que ya hoy no. ¿Y cuál crees que es el mayor reto del periodismo actual? Por hacer uno, ¿cuál definirías como el principal? El de siempre, la verdad. Fíjate que todavía, esto lo decía Hernán Wyoming, decía, estos periodistas siempre obsesionados con el código deontológico, las fuentes, dices, muy sencillo, si está en los 10 mandamientos, no mentir. Mentir, efectivamente, la verdad, es el gran reto, aparte de otros de los que hemos hablado, ¿no? Ese es el contingente, como era contingente y necesario. Sí. Uno es contingente, los otros son necesarios. Pero sí, para mí el gran reto es la verdad y la aspiración a la verdad y a que lo que cuentas, sea en una radio, en una televisión, en un medio impreso, en un medio digital escrito, o como fuera, responda a la verdad, no responda a otro tipo de motivaciones, ¿no? Ocultas o menos ocultas. ¿Y cómo ves el tema laboral de los periodistas en España? ¿Cómo están proliferando los autónomos, los freelance, ante el deterioro de muchas redacciones? En esto el oficio ha ido mucho a peor desde tus años a mi época. Aquel mundo de hace 20, 30 años donde... Aunque no creas, yo estuve mucho tiempo como autónomo y colaborador de muchísimos medios cuando empecé. Es decir, yo tenía hasta 4 medios distintos para los que trabajaba. Me acuerdo. Mi primera nómina yo la tuve con 31, 32 años. Y ya llevaba en la profesión 12. Yeah. Pero es cierto que la mayoría de aquel mundo donde había contratos estaban razonablemente pagados, buena parte de ellos, y había continuidad en los contratos y la mayoría eran indefinidos, eso ha desaparecido. Ahora hay mucho más, mucho autónomo, tiene algunas cosas buenas y supongo que habrá gente que no lo comparta, hay profesionales que lo compartan, y es que te permite hacer tú mismo como profesional tu cesta de medios, es decir, que decidas, bueno, pues voy a dedicar
dedicar X Bueno, te tiempo permite a este, especializarte. Yo, otro te esto, acordarás, estuve y otro. muchísimos años de autónomo por Claro. lo mismo, porque me dedicaba a hacer información de Internet y estaba en la tele, estaba Claro. en revistas, estaba en... Tiene de malo el que evidentemente pues no tienes una estabilidad, los Ninguna. chicos y chicas jóvenes en el oficio no tienen ninguna estabilidad, no tienen ninguna perspectiva de futuro garantizada, quieren emanciparse y van al banco a pedir a ver cómo podrían comprarse una casa, por pequeña que sea, y les dicen, ¿y cómo es tu contrato? No, es que no tengo, pero no, te puedo acreditar no sé cuántos ingresos de no sé cuántos medios, y dicen, pues no me vale, eso tiene de malo. Y sí que habría que darle una pensada, yo creo que también una responsabilidad de los editores, y hablo ahora de los editores, de los propietarios de los medios. Y yo soy propietario, como sabes, de un pequeño medio. Tenemos una pequeña también responsabilidad en garantizar la continuidad de lo mejor que tenemos, que es el talento humano. Cosas que están pasando en algunos grandes medios, que están desprendiéndose de gran parte de su mejor talento por una sola razón, y es que son mayores de edad, o sea, tienen edad avanzada y son costes ya a lo mejor muy gravosos para las empresas. Yo creo que es un error. Es un error porque no te puedes desprender un medio, sea pequeño, mediano o grande, de lo mejor que tiene, que es la suma del talento individual que tiene. Y la experiencia. Y la experiencia. Porque además es que las redacciones funcionan como un buque escuela. Es Sin gente ninguna mayor duda. que entrena a gente joven, que aprenden Eso ahí, es. como un hospital universitario. Así es. Pues mira, a propósito de eso, la pandemia yo creo que se está notando en las relaciones. Mira, eso es un problema. El teletrabajo está muy bien, es estupendo, pero no hay que perder las relaciones. Se pierde la transmisión de conocimiento. Exactamente. O sea, se pierde no solo la transmisión de conocimiento y la enseñanza y el pasar de uno a otro el testigo de cómo se hacen las cosas. También del intercambio de ideas salen ideas nuevas. Estoy de acuerdo. Salen, oye, ¿por qué no hacemos tal y cosa? O nos hacemos preguntas, ¿y esto cómo será? Y no los hacemos cuando estamos solos en nuestra casa trabajando con periodistas, los hacemos cuando estamos tomando un café con un colega o hablando con él que está en la mesa de al lado, ¿no? Yo creo que eso no debemos perderlo. No debemos perderlo. Nosotros hemos sido aquí un modelo mixto, de unos días presenciales, otros días, pero para garantizar, además por equipos, para garantizar que la gente pueda aprender de los seniors, que los más jóvenes aprendan de los más experimentados. Que tengáis la ventaja del teletrabajo que permite conciliar, ahorrarse tiempo en transporte y tal, pero que al mismo tiempo no perdáis la transmisión de conocimiento y de expertise profesional que hay cuando en una redacción coinciden varias generaciones de Y luego, en eso que contabas del deterioro de cómo algunos medios tienen que prescindir de los más veteranos por un problema de cuenta de resultados, creo que lo que está pasando en España es que hay dos historias en la prensa escrita. Por un lado, los digitales nos está yendo bien, al diario.es le va bien, pero le va bien a mis competidores digitales, le va bien al Confidencial, le va bien al Español, le va bien a casi todos los medios puros digitales que hemos nacido sin el papel encima, ¿no? Y casi todos los medios de papel siguen todavía en una reconversión industrial, porque tienen todavía han cambiado su mundo, pasaron de hacer un producto industrial, bueno, como el que hacíamos tú y yo en 20 minutos y en público, que todos los días y antes yo en El País y en 5 días y en muchos sitios. Es un modelo que fue muy exitoso durante mucho tiempo, pero es verdad que ahora no. Pero volviendo al tema laboral, yo sí que creo que nuestro oficio, esto ha pasado en todos los oficios, que ha habido más desigualdad, más precariedad, esto ha pasado en España y probablemente en toda Europa, en todos los ámbitos, pero en el nuestro un poco más. Pero también creo que en los últimos 5 años, 7 años, desde el que tocamos fondo en la crisis anterior, el oficio va para arriba. Desde luego no ha recuperado como estaba salarialmente, laboralmente, hace 12 años, hace 15 años, antes de que se acabara el mundo con la gran crisis anterior, pero sí estamos encontrando modelos económicos donde muchas redacciones, no solo la mía, que están creciendo. Nosotros empezamos 12 personas y ahora hay 200 nóminas en el diario.es, entre el diario, las ediciones locales, Argentina. Hemos crecido muchísimo y como nosotros muchos más. Eso son buenas noticias, pero fíjate, en otros parámetros, ¿y la reputación de la profesión? Es peor. Es peor. En todas las encuestas, prácticamente, el barómetro del CIS, cuando lo pregunta, cada vez peor. La sociedad cada vez ese sí es otro reto que tenemos como oficio. Y en gran medida por culpa nuestra. Eso es. Ese es otro reto que tenemos como oficio. Ya casi por mí, para terminar, ¿cómo ves a la APM, a la Asociación de la Prensa Agraria, en todo esto? ¿Tú eres asociado? Yo soy asociado desde hace la torta de tiempo, sí. Desde el 2007 o 2006, por ahí. O sea, llevo ya bastantes años asociado a la APM. Yo creo que la APM, para mí es fundamental que exista una asociación que defiende los intereses del oficio en su conjunto.
creo que cuando pasó todo lo del seguro médico y de repente Sí. hubo que cambiarlo y tal, creo que aunque a corto plazo para muchos asociados fuera un problema, que tuviera menos prestaciones, A medio y largo es una ventaja. es una enorme ventaja. Porque se va a centrar en lo que tiene que fundamental, hacer. que es el periodismo, no un seguro médico. El defender la profesión, el hacer Exactamente. formación a los jóvenes periodistas en lo que pueda y en todo esto. Sí, Exactamente. tienes Y luego, este oficio es Tienes muy de razón. gatos, somos muy individualistas. Probablemente tiene que ver con que firmamos con nuestro nombre cada cosa que razón. hacemos. Sí, el ¿no? ego se nos alimenta cada día. Mucho. Y que existan colectivos es muy importante. Porque es un oficio donde cada uno se crea muchas veces, cae en el error de pensar que va él solo, y nunca va él solo, es un trabajo en equipo. Y es muy importante que a pesar de ese individualismo o ese ego que tenemos casi todos, ese pecado lo tenemos casi todos los periodistas, que existan colectivos, es muy importante. Así es, yo también estoy en APM desde antes que tú, pero yo me asocié al principio, te acordarás, el año que estuvimos en Burgos, cuando dirigía yo el diario 16 Sí, de Burgos, 89. que eso es el 89, o sea, han sí, pasado yo ya tenía 12 años. 33 años. Yo me asocié en la Asociación de la Prensa de Burgos, Sí. y cuando ya volví a Madrid, Te ya apuntaste a la de Madrid. me apunté a la de Madrid y ahí sigo. Yo sigo, yo he estado siempre en la de coincido Madrid. con el diagnóstico que haces, las asociaciones, los profesionales se tienen que centrar en la defensa de la profesión, la defensa de la ética en la profesión, el resolver conflictos y también en lo posible, yo creo que tienen una tarea muy bonita y muy grata en completar la formación de los jóvenes periodistas, de los jóvenes y de los mayores. Es decir, yo creo que, lo comentábamos antes, el nuestro es un oficio de reciclaje permanente y de reconversión permanente como profesionales. Y eso no te lo da una facultad por la que pasaste hace años. Pues, ¿por qué no las asociaciones profesionales dedicadas a eso? ¿No? Lo están haciendo, la APM, Sí. a mí me llega, imagino que a ti también, muchos cursos e iniciativas que digo, bueno, pues sí, merece la pena. Yo le aconsejaría a los directivos que más todavía de eso. No, y que existan espacios de debates internos en la profesión. Eso es fundamental. Y por eso creo que el hecho de que la APM se centre en esa defensa y en ese debate es fundamental. Y que aunque la inercia del famoso seguro médico fuera durante tanto tiempo tan importante, ha sido una buena noticia. Así es.